Mi experiencia con una familia disfuncional. Hola, no soy muy buena expresando mis sentimientos, no sé por qué, así que escribo esto para expresarme y desahogarme, ya que ahora mismo siento que me estoy ahogando y supongo que esta es mi manera de tomar aire. Ahora en esta soledad me he puesto a pensar que soy una mal agradecida por no querer a mi familia sanguínea, pero en mis recuerdos lo único que hay es violencia, maltrato, alcohol, olor a cigarro y una familia agresiva. Siempre me comparaban con mi hermana, la ponían en un pedestal por ser de un abuso. Me siento mal ya que sé que esa fue la única razón del por qué la tenían tanto aprecio, pero yo también quería ser amada, yo también quería que me halagaran mis dibujos, mi voz, mis notas, mi cuerpo, todo. Me acuerdo que mi hermana era muy buena para dibujar y a mis papás les encantaban eso. Yo también dibujaba y yo amaba mis dibujos, pero al ver cómo solo a mi hermana halagaban decidí ponerle más empeño y merecer esos halagos, tanto que una vez en un intento de mi papá de hacer que mi hermana le haga algo a él, un dibujo de su cantante favorito, me llené de ilusión ya que pensé que yo también podía hacerlo y así lograr que mi dibujo esté al lado de mi hermana en la oficina de mi papá, pero no fue así, ya que al yo terminar le mostré mi dibujo a mi papá y él solo me dijo: ¿por qué haces lo que le pedimos a tu hermana? Me quedé en shock y esa noche lloré mucho. Al final mi dibujo nunca estuvo al lado del de mi hermana en la oficina de mi papá. Después seguí con mi vida, había subido de peso ya que en esas épocas comía mucho, no me importaba mi físico ya que tan solo tenía 7 años, hasta que me empezaron a hacer bullying en la escuela por eso. Mi mamá siempre hablaba con la maestra de eso ya que no me hacía bien, aunque era muy hipócrita de su parte ya que ella me ahorcaba, golpeaba, insultaba por mi cuerpo. A mí no me importaba el bullying que recibía en la escuela, sino el que recibía de mi mamá. Habían varias veces que llegaba a mi casa con una nota de 8 y era lo peor del mundo, ya que mi mamá siempre decía que mi deber era ser la mejor, tener buenos promedios y ser perfecta. Al llegar con una nota de 8 a mi casa sufría demasiado. No fue hace poco que por mi hermana recordé lo que mi madre me sabía decir, me decía: tal vez lo gorda no te deja pensar, maldita inútil. Me destruyó eso, pensé haberlo olvidado por completo. Al llegar con buenas notas a casa no me felicitaban, y yo con 8 años deducía que mi premio era no ser golpeada o maltratada verbalmente, así que en ese momento pensaba que era lo que merecía y lo mejor que podía tener. No me culpo ya que era una niña necesitando el amor de una mamá, estaba dispuesta a hacer o soportar cualquier cosa para tenerlo. Mi idea del amor o cariño era una a base de golpes, pensaba que si no me golpeaban o gritaban no me amaban. No tenía una buena relación con mi hermana ya que me comparaban con ella, además que nunca desaprovechaba la oportunidad para gritarme y tratarme mal. Hoy en día me confieso que era por mi mamá, nunca tuve la oportunidad de decirle o expresarme de manera cariñosa con ella, prefería verme sufrir hasta que una noche entré a mi habitación ya que me sentía muy mal y la vi con una soga para saltar en el cuello intentando colgarse de la litera. Sin pensarlo la detuve y la abracé. Esa noche me di cuenta que no era la única que sufría y tal vez ella me pudo o podrá tratar mal, pero sé que ella también sufre. En ese momento no me importó que mi hermana me tratara de la peor forma posible, no me importó que ella haya tenido muchas oportunidades de salvarme de mi mamá y las cuales nunca tomó. Al final esa noche solo me importaba que mi hermana viviera. Pasaron los años y todo era igual, nada había cambiado. Hay varios momentos fuertes y brutales, pero no los voy a escribir ya que no son nada comparado a lo siguiente que voy a contar. Una noche me había olvidado sacar una funda de basura con mi hermana ya que mis padres nos habían mandado esa tarea, volvieron enojados y honestamente no recuerdo a dónde habían ido. Mi mamá explotó, pero fue directamente contra mí. Fue ahí cuando empezó mi pesadilla. Como siempre me habían llevado con mi hermana arrastradas a la habitación de mis padres mientras mi papá solo se recostaba contra el sofá como si supiera que iba a pasar. Gritos, golpes, súplicas habían en la habitación. Con mi hermana no tardó tanto, pero casi le causó una herida en su mano. Yo al ver eso temblé demasiado, sabía que esta vez no sería como las anteriores. Fue mi turno, pero lo diferente es que ella se desquitó y se demoró más conmigo. Hubo un punto donde mi mamá me agarró con fuerzas del cuello y puso mi cabeza contra el colchón de su cama ya que me puse a gritar por ayuda por el dolor. Era demasiado para soportarlo, supliqué tanto que parara ya que no podía sentir mi cuello o cabeza por los golpes y correazos que me daba. Logré salir de su agarre que tenía en mi cuello, sabía que no pararía y mi mejor opción fue sentarme en el suelo y poner mi cabeza entre mis piernas, esperando que todo acabara. Sé que pasaron más cosas, pero es mejor no contarlas ya que son muy fuertes y dolorosos para recordar y escribirlas. Aquí recuerdo que después de mucho me levanté temblando, me acerqué a la puerta de la habitación y me sostuve por varios minutos helada y quieta, sentía como algo chorreaba por mi cabeza, miré gotas de sangre y me asusté demasiado, puse mi mano por detrás de mi cabeza cerca del cerebelo y le dije a mi mamá que me iba a morir, que estaba sangrando mucho, y ella solo dijo:
Bien por mí, mira cómo me alegro, muérete. Yo no esperaba más de mi madre honestamente, pero esas palabras me dolieron más que la herida de mi cabeza. Después de eso me mandó a cerrar las cortinas de mi sala y fui, ya que no pensaba que fuera grave lo que me había hecho en mi cabeza. Mi papá me quedó mirando sin ninguna expresión, no dijo nada ni se levantó a ayudarme. Yo al cerrar las cortinas pude ver mi reflejo en la ventana. Me corría sangre por la cabeza, tenía lágrimas que no había sentido por el shock y en ese momento supe lo grave que era mi situación. Me fui a mi baño y me aferré al lavabo para no caerme, intenté limpiar mi sangre en shock, no sabía cómo actuar. Mi hermana vino asustada ya que vio las manchas de sangre que había dejado en la habitación de mis padres y me ayudó. Ella también estaba asustada y temblando, le dijo a mi mamá y fue la primera vez que la vi asustada y preocupada, no preocupada por mí, sino por su futuro, ya que si algo me pasaba lógicamente iba a ir presa. Se apresuró a intentar parar el sangrado y mandó a mi hermana que limpiara toda la sangre del baño y de su habitación e incluso del suelo. Yo me aferré al mueble mientras mi mamá desesperadamente intentaba parar el sangrado. Me gritaba que me calmara y que no me moviera cuando la desesperada era ella, no yo. Por alguna razón me sentí libre y pensé que todo terminaría por fin. Solo tenía 10 años en ese momento y ya quería irme de este mundo, pero mi madre no pensaba lo mismo, ya que si yo me iba ella no iba a tener una vida fácil. Mi papá por fin se levantó y se desesperó al ver lo que me pasaba. Mi mamá le dijo que llamaran a una ambulancia ya que no dejaba de sangrar, pero mi papá le gritó: ¿no? ¿Qué crees que pensaran de nosotros? Esas palabras me dolieron demasiado, incluso actualmente aún pienso que le importaba más su reputación y futuro que la vida de su hija, pero no los culpo ya que soy el fruto de personas que no se querían. Al final pararon el sangrado y mi mamá me llevó al baño a bañarme ya que mi espalda estaba llena de sangre. Ella se arrodilló y me suplicó que la perdone, pero yo aún estaba en shock. Solo pude levantar mis pequeños brazos y manos y ver las de mi mamá, estaban empapadas de sangre, de mi sangre. Ella me bañó y yo mantuve la mirada hacia abajo, solo podía ver la sangre en el agua yendo hacia el drenaje de la ducha. Estaba demasiado agotada y débil para hablar. Solo recuerdo que hablaron con mi hermana y me mandaron a dormir con algo en la cabeza para que no me desangrara. Recuerdo muy bien cómo a la mañana siguiente me levanté y me fui a mi terraza y empecé a golpearme contra la pared. Quería desangrarme y morir, no quería sufrir y no quería volver a vivir la vida que tenía, pero no pasó nada hasta que me golpeé más fuerte esperando abrir la herida y empezar a sangrar. Lo intenté unas cuantas veces hasta que me dolió la cabeza y yo teniendo 10 años la mejor opción que tuve era parar para no despertar a los vecinos con los golpes que me daba contra la pared, pero también paré por mi hermana, no quería dejarla sola en ese infierno. También tenía un hermano muy pequeño, tenía 5 a 6 años y tampoco podía dejarlo solo, así que me tragué mi dolor y volví a esa casa.